Anuncia esta mañana el ministro de Defensa. Se acaban los bombardeos como método de combate a grupos ilegales. Los controvertidos bombardeos tan tradicionales en los años recientes, con resultados agridulces, se acaban en el gobierno Petro. Daniela Morales, en el Ministerio de Defensa. Pues Néstor, buenos días. Mire, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, hizo este controversial anuncio. El ministro señala que no solo se suspenden los bombardeos, sino también no habrá operaciones, mucha atención, en zonas donde haya menores de edad, así estén uniformados. ¿Eso qué quiere decir? Que pertenezcan a grupos armados. Señala él que son víctimas de reclutamiento y que debe primar la vida sobre la muerte. Escuchemos. Por lo tanto, toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no pueden poner en peligro la vida de estas víctimas también de la violencia. Y en esto la afirmación que también ahora hacía en el desayuno que tuvimos. Hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte y no se pueden desarrollar operaciones de un lado absolutamente que pongan en peligro la población civil, pero tampoco en la consideración de estos menores forzosamente reclutados que se repitan actos muy dolorosos del pasado, que estas acciones en esa dirección tienen que concluir. Además, Néstor, le preguntamos específicamente sobre el tema de bombardeos y quiero que escuche la respuesta de él. Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer, pero hacia allá es que tenemos que tender. Pues Néstor, mire, han sido las declaraciones del ministro de Defensa hace pocos minutos, justamente cuando le hacíamos preguntas como el tema de operaciones con menores de edad uniformados que pertenezcan a grupos armados, y esto porque él señaló en su discurso que todo tiene que ir encaminado a una paz total donde se primorice o donde se dé prioridad mejor al diálogo, Néstor. Entonces, Daniela, recapitulemos, son dos anuncios muy importantes. Por un lado, se acaban los bombardeos y por el otro lado, no habrá operativos contra estos grupos donde haya involucrados niños, dice él, reclutados forzosamente. Sí, señor, y espéreme a ver si logramos que el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, nos pueda ampliar un poco más este tema, Néstor, que estamos en este momento con él, pero en efecto han sido las declaraciones del ministro cuando se le hizo pues la pregunta específica, justamente teniendo en cuenta el discurso del tema de paz total. Que se lleve a cabo. Es decir, que hay menores de edad no se harían esos bombardeos. Dependiendo de la inteligencia. General, buenos días, estamos en vivo para Blue Radio en este momento. El ministro anuncia hace pocos minutos justamente el tema de la presencia de menores de edad y operaciones que en teoría no se harían si están ellos ahí uniformados y que pertenezcan a ese grupo armado. Entonces, ¿qué va a pasar con esas operaciones, general? Bueno, esas operaciones pues pasan a revisarse, ya tienen un sentido de acuerdo a ese elemento que ha informado el señor ministro de Defensa con los menores de edad. Quiere decir eso de que tenemos que hacer una solución para llevarse o no a cabo. Pero general, en el momento que ustedes detecten una presencia de un menor de edad, ¿eso quiere decir que esa operación se cancela aún y cuando esté en zonas priorizadas de riesgo, no sé, de extorsión, de delitos, de otros delitos, como los secuestros? Bueno, eso lo determina la apreciación de inteligencia. No puedo decir en este momento si se lleva o no se lleva a cabo. ¿Cuál es la importancia de los bombardeos para el país? Pues como se venían haciendo, tiene que ver lógicamente con neutralizar todos los males que aquejan a la sociedad. Pero cuando estamos diciendo que se suspenden, es decir, que no va a haber en esas operaciones. O siempre y cuando no hayan menores de edad. Bueno, eso es lo que tenemos que evaluar. Y ya será el gobierno quien tome la decisión si se llevan a cabo o no se llevan a cabo. Las declaraciones
General Giraldo. Daniela, la estoy perdiendo, se daña la comunicación. Estamos en directo, 9:29 minutos. Felipe, dos anuncios entonces. Es el general Giraldo, que usted escuchaba, comandante del Ejército de Colombia, de las Fuerzas Militares, corrijo. Sí. Felipe, entonces, por un lado, se suspenden los bombardeos. Y segundo, me parece que es un poquito más grave, no va a haber operativos contra grupos cuando haya niños en esos campamentos. Uniformados, Néstor. Sí. Esa es la aclaración. Si hay niños uniformados, no Pues se pueden ¿y adelantar. qué va a pasar? Pues que les van a poner obvio. Pues lo que va a pasar es que se va a aumentar el reclutamiento de niños. Punto. Felipe, Así de fácil. es un riesgo. Como no nos van a atacar porque tenemos niños uniformados, vamos a reclutar a niños y los vamos a uniformar y entonces aquí quedamos tranquilos todos. Me parece una decisión bastante controversial, Néstor. Bastante Felipe, controversial. Lo que pasa es que los niños los usan y ahora los van a seguir usando, me imagino, más. Si usted, Felipe, es Clan del Golfo, si usted es ELN, si usted es disidente de las FARC y oye esto, ¿qué es lo primero que hace en este momento? Pues pensar en reclutar niños y uniformarlos, Néstor. Traigan niños para acá, porque con los niños los utilizamos de escudo humano y será un escudo efectivo. Ahora, es cierto, por el otro lado también, Felipe, que es profundamente doloroso que caigan menores de edad cuando hay operativos de esta naturaleza. En teoría, esos niños, pues menores de 14 años, protegidos por el derecho internacional humanitario. No, claro, no, es que todo es todo lo que tiene que ver con eso es un disparate, Néstor. Ya el solo hecho criminal de reclutar a un niño, pues ya es altamente reprochable. Pero esto lo que va a hacer, espero estar equivocado, es estimular eso. A ver, Daniela, desde el Ministerio de Defensa. Sí, Néstor, mire, el general Giraldo efectivamente dice que esto se tendría pues que evaluar al final, ¿no? Para tener en cuenta la gravedad o la intensidad de la operación. Sin embargo, pues una aclaración. Regáleme un segundo a ver si nos puede salir en vivo. General, Néstor Morales tiene una pregunta desde cabina. Por favor, ayúdenos a responder. Yo sé que usted está a punto de irse, pero es una pregunta. Sí. Néstor, lo escucha el general. Daniela, gracias. Hola, general Giraldo, buenos días. Buenos días, Néstor, qué gusto. Gracias. General, háganos, por favor, una precisión. ¿Cómo es el tema de los operativos donde haya niños? ¿Qué cambia? Bueno, ahorita el señor ministro, pues el anuncio que hizo es que se restringen ese tipo de operaciones si se llegase a saber que haya menores. Sí, general, y eso lo que va a provocar en la práctica no es que todos estos grupos se armen literalmente con niños a quienes van a utilizar como escudos humanos. Sí, es muy probable, pero igual pues estamos haciendo todos los estudios, nuestras propias apreciaciones para recomendarle al señor ministro de la Defensa cuál es nuestra posición. Vale, general, y sobre los bombardeos, ¿qué clase de bombardeos quedan suspendidos? No, en este momento cuando hablamos es de bombardeos de misiones beta, de bombas. Sí, bombardeos, por ejemplo, los que se habían hecho contra campamentos de guerrilla, de grupos terroristas. Efectivamente. Y se suspenden esos bombardeos, ¿y entonces qué? Pasamos a una evaluación de acuerdo a la apreciación de inteligencia, de acuerdo a unos elementos que nos tienen que determinar si es procedente o no, y ya la decisión pues ya le corresponde al gobierno nacional. Sí. Muchas gracias, Néstor. Bueno, general Giraldo, gracias. Es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, la máxima autoridad militar en Colombia, Felipe, con esta aclaración. Le pregunto yo al general Giraldo si esto no puede producir que se aumente el reclutamiento de niños, Felipe, y la respuesta a su tesis es sí. Sí. No se oye muy confortable en la respuesta, ¿no? Porque